Muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Ángela Guevara. Soy ingeniera de investigación en el Centro de Investigación Científica en Francia. Hago parte del grupo paralelo de un laboratorio que pertenece a este centro. En este grupo nos encargamos de la optimización y la paralelización de las aplicaciones en física nuclear que requieren un alto poder de cálculo. Mi objetivo con esta presentación es hablar de los principios del cálculo paralelo. Para esto, mi presentación está dividida en una parte hardware y en una parte software. En la parte hardware les voy a hablar un poco de la historia de la computación paralela, luego la clasificación de los sistemas paralelos, y en la parte software, entonces voy a hablarles un poco de la diferencia entre la programación secuencial y la programación paralela, las aplicaciones de la programación paralela, las clases de paralelismo en software, los modelos de programación paralela, qué aspectos hay que tener en cuenta para paralelizar, y si alcanzamos, pues vamos a ver unas herramientas que nos permiten analizar el rendimiento de un programa paralelo. Bien, entonces otro de mis objetivos con esta presentación es hablarles y remarcarles la importancia de que la programación paralela ha tomado recientemente. Tradicionalmente las aplicaciones de software han sido desarrolladas de forma secuencial. Los desarrolladores, tanto como los usuarios de las herramientas software, se han acostumbrado a los avances de la tecnología y se han acostumbrado a que con estos avances se aumente la velocidad de las aplicaciones que se desarrollan. Con el advenimiento de la tecnología multicore, esto ya no es válido. Si los desarrolladores de software quieren continuar añadiendo nuevas funcionalidades a sus aplicaciones, tienen que recurrir a la programación paralela. Esto les permitirá aprovechar las nuevas tecnologías que buscan luchar contra los límites de la naturalización y la disipación del calor. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer un recorrido rápido de la historia de la programación de la computación paralela. El interés por la computación paralela comienza en los 50s, dando como frutos las supercomputadoras que se desarrollaron en los 60s y en los 70s. Estas primeras máquinas estaban basadas en unas arquitecturas de multiprocesador a memoria compartida. Luego, a mitad de los años 70 comenzaron a aparecer los procesadores vectoriales, y esto dio inicio a la aparición de las computadoras basadas en estos procesadores. En esta época se comenzaron a ver máquinas con 4 a 16 procesadores vectoriales, y esto comenzó a ser una tendencia. Luego, ya en los años 80-90 se cambió completamente de tecnología y se comenzaron a construir computadores masivamente paralelos. Estos computadores tenían más de 10.000 procesadores ordinarios, y ya a principios de este siglo se cambió de nuevo a la tecnología multicore. Comenzamos entonces a ver máquinas grandes, supercomputadoras con más de 100.000 procesadores, y estas computadoras hoy en día tienen una mezcla de CPUs, de procesadores multicore, más cientos de GPUs. Una razón de que esta tecnología haya tenido tanto impacto en el mercado
es que el incremento en el rendimiento, gracias al cálculo paralelo, pues es más óptimo a nivel de consumo energético. Y pues en un mundo en el que cada vez es más importante el ahorro energético, esto es importante. Bien, entonces en la década de los años 50 y 60 se vieron computadoras, bueno, en el año 1954 IBM introduce el 704, que es el primer computador comercial en usar comandos automáticos para realizar operaciones de punto flotante. En el año 58 surge por primera vez públicamente el interés de la programación paralela y su uso en el cálculo numérico. En el año, en el año 62 fue introducido el D25, un computador con 4 procesadores que podía acceder hasta 16 módulos de memoria. En 1967, Amdahl y Snodlik hicieron una publicación acerca de la viabilidad del cálculo numérico, del cálculo paralelo, y fue en esta publicación en la que se dio a conocer la ley de Amdahl, que define el límite de la ganancia en la velocidad usando el paralelismo. En el año 69 fue introducido el sistema Multics, un sistema asimétrico de multiprocesadores que era capaz de correr hasta 8 procesos en paralelo. En los años 70, pues en esta época, para muchos fue aquí donde se comenzó realmente a explotar el paralelismo en los computadores, y principalmente con el lanzamiento del Cray 1. Este computador fue muy importante, fue el primer computador funcional de arquitectura vectorial y tuvo mucho impacto en el mercado en esa época. Fue usado para aplicaciones científicas de gran escala como simulaciones de fenómenos físicos complejos. En los años 80, entonces vimos la familia de los hipercubos. Estos computadores fueron usados desde un principio para aplicaciones científicas. Hubo 3 principales prototipos de este tipo de máquinas. El primero con 4 nodos, el segundo con 64 y el segundo con 128. Como ustedes ven, se duplica y casi se monta bastante el número de nodos de procesamiento que tenían estas máquinas de una forma muy rápida. Lo interesante de estas máquinas fue la arquitectura que se usó, que fue una arquitectura en Hypercube, que permitió el crecimiento moderado en el número de canales cuando se incrementaba el número de procesadores. Con el cubo cósmico se demostró que las supercomputadoras podrían ser construidas de forma económica y rápida. En los años 90, entonces vimos las Connection Machines, que fueron una familia de máquinas creadas inicialmente para aplicaciones de inteligencia artificial, pero terminaron siendo usadas por la NASA para cálculo científico. En el 93 nació el proyecto Top 500, que es el ranking de las 500 supercomputadoras más poderosas del mundo. Utilizan una librería de cálculo llamada LIMPAC. Y pues de aquí en adelante existe el rastro histórico de todas las máquinas desde el año 93. Ellos tienen un sitio web que se llama Top 500, si ustedes lo quieren buscar, es bien interesante. En el año 93, entonces fue lanzado el túnel de viento numérico y fue usado para estudiar la termodinámica de aviones y las naves espaciales. Finalmente se dieron una familia de computadores ASCII que fueron construidas con el objetivo de simular fueron construidos
como simuladores para reemplazar las pruebas de armas nucleares en directo. Hubo 3 modelos de estas computadoras. Ya en los años 2000 se lanzó el Earth Simulator, que fue usado para el estudio de los patrones del clima global y de la interacción con la atmósfera y los océanos. Más adelante se vio el Blue Gene, que fue constituido para simular procesos bioquímicos relacionados con las proteínas. Bueno, aquí tienen toda la lista. En el 2012 fue lanzado el Sequoia, que permitió realizar simulaciones relacionadas con el arsenal nuclear a un nivel de un detalle nunca antes visto. Y terminamos con la computadora más poderosa hoy en día. Es una computadora que la llaman Milky Way 2. Esta computadora fue construida en una universidad en China. Tiene 3.120.000 cores. Está basada en procesadores Intel Xeon de 2.2 GHz. Y tiene un rendimiento de 33.862 teraflops. Bien, en este gráfico entonces podemos ver un poco la evolución de la velocidad de las supercomputadoras. Entonces vemos que la época de los kiloflops más o menos concuerda con las primeras supercomputadoras de sistemas simétricos de procesadores, entonces que van desde los años 60 hasta hasta mitad de los años 70. Después vemos la época de los megaflops, que coincide un poco con la aparición de los computadores basados en procesadores vectoriales. La época de los gigaflops, que fueron los computadores masivamente paralelos. La época de los teraflops, que fueron la época pues, de los computadores basados en multicore, y los petaflops, que es la era que hoy en día pues, estamos viviendo. Algunas predicciones dicen que en el año 2018 se espera procesar información a un nivel similar al del cerebro humano. Hacia los años 2020 se espera alcanzar los exaflops, que es más o menos 1000 veces más, o sea, es 1000 veces el poder de cálculo de una supercomputadora de hoy en día. Y para el 2025 al 2045 se espera desarrollar la conciencia humana. Bien, aquí vamos a hablar un poco de la ley de Moore. ¿Algunos conocen la ley de Moore? ¿Sí? ¿No? ¿Casi no? Bueno, muy bien. Bueno, la ley de Moore, hubo 2 leyes de Moore. La segunda fue un poco la corrección de la primera en ciertos detalles. La segunda ley de Moore fue postulada en el 75 por el cofundador de Intel, Gordon Moore, en la que dice que el número de los transistores en un microprocesador, en los microprocesadores sobre un chip de silicio, se duplica cada 2 años. Esto, aunque no fue una ley física, más bien una observación empírica, terminó siendo bastante exacto. Entre los años 71 al 2001, la densidad de los transistores duplicó cada 1.96 años, pero desde el 2003, debido al consumo de energía y la disipación del calor de la frecuencia de los procesadores, la frecuencia de los procesadores tendió a estancarse. Entonces, debido a esto, la industria de los microprocesadores decidió concentrarse en modelos con múltiples unidades de procesamiento o cores. Esto revolucionó mucho la industria del desarrollo, hizo que los desarrolladores, sobre todo en cómputo de alto rendimiento, tuviera que tener recurso al cálculo paralelo para resolver, o sea, para seguir disfrutando de los avances de la tecnología. Bueno,
Últimamente, entonces se dice que la ley de Moore próximamente va a morir. El mismo Moore, en una entrevista en el 2005, dijo que en términos del tamaño de los transistores, nos estamos acercando al tamaño de los átomos, que es la barrera fundamental de la miniaturización. Algunas de las nuevas direcciones de la investigación pueden permitir que la ley de Moore continúe. Entonces, en el 2006, por ejemplo, vimos un transistor de silicio germanio a una frecuencia de 500 Hz, refrigerado a menos 269 grados centígrados. Recuerden que la máquina hoy en día más poderosa está basada en procesadores de 2.2 GHz. Y este procesador tiene 500 GHz. Bien, en el 2008, entonces, se anunció el primer prototipo funcional del Memristor, cuyas propiedades únicas permiten la creación de dispositivos electrónicos más pequeños y rápidos. En el 2010 se anunció la fabricación del primer transistor junctionless. Este nuevo tipo de transistores puede producirse a escalas de 10 nanómetros utilizando las técnicas de fabricación existentes hoy en día. En el 2011 se anunció el desarrollo de un transistor compuesto de un solo electrón de 1.5 nanómetros de diámetro. En el 2012 se anunció el desarrollo del transistor funcional compuesto de un átomo, y la ley de Moore había predicho que este evento se desarrollaría hasta el 2020. En abril de este año, ingenieros en la Universidad de Stanford realizaron una tarjeta de circuito inspirado en el cerebro humano con 16 chips neurocore, simulando 1 millón de neuronas y billones de conexiones sinápticas. Esta neurogrilla puede ser hasta 9.000 veces más rápida y más eficiente en energía que un PC típico actualmente. Entonces, la conclusión es que el avance de la nanotecnología podría estimular el crecimiento de ordenadores microscópicos y restaurar de nuevo el crecimiento de la ley de Moore. Este slide es para presentarles un poco algunos ejemplos del paralelismo computacional. Algunos de estos ya los hemos visto. Aquí tenemos paralelismo a nivel de supercomputadoras, y estos dos últimos que son paralelismo a nivel de chips. Bien, entonces ahora vamos a seguir con la clasificación de los sistemas paralelos. Hay muchas clasificaciones de sistemas paralelos. Para esta presentación yo elegí dos. La primera es el flujo de datos de instrucciones, que es llamada la clasificación de Flynn, y el acceso a memoria. La taxonomía de Flynn esta clasifica los sistemas paralelos de acuerdo a la cantidad del flujo de instrucciones y flujo de datos que puedan manejar en un momento dado. Antes de comenzar con esta clasificación, quiero recordarles un poco la arquitectura de von Neumann, que es la arquitectura sobre la cual fueron construidos los computadores desde un principio y aún es válida para las computadoras de hoy en día. Esta arquitectura está compuesta principalmente de 4 partes. La primera es la memoria, de acceso aleatorio, lectura y escritura, y es usado para guardar las instrucciones y los datos. La unidad de control, que es la que lee la instrucción, decodifica y coordina secuencialmente las operaciones para llevar a cabo su ejecución. La unidad lógica desarrolla operaciones aritméticas, y la entrada-salida, que es la interfaz de usuario. En la ejecución de las instrucciones por la CPU se establecen entonces 2 flujos, un flujo de instrucciones y un flujo de datos.
Bueno, vamos a comenzar con el primer tipo de sistemas, según Flynn. Entonces, es el Single Instruction, Single Data. Es un computador que es completamente secuencial y no desarrolla paralelismo ni a nivel de datos ni a nivel de instrucciones. Estos tipos de computadores tienen una sola unidad de procesamiento. Esta unidad de procesamiento ejecuta un solo flujo de instrucciones en un solo flujo de datos. Es el tipo más antiguo de computadoras, corresponde perfectamente a la arquitectura von Neumann. Y los ejemplos de estos son antiguas generaciones de mainframes, minicomputadores, estaciones de trabajo y computadores con procesadores monocore. La segunda clasificación es el Single Instruction Multiple Data. Es un tipo de computador que que explota el paralelismo a nivel de datos. Posee varias unidades de procesamiento donde todas las unidades de procesamiento ejecutan el mismo flujo de datos, cada una en diferentes flujos de datos. Este tipo de máquinas es adecuado para problemas especializados que se caracterizan por un alto grado de regularidad, tales como el procesamiento de imágenes y el procesamiento del sonido. Ejemplos de este tipo de máquinas, entonces los computadores basados en procesadores vectoriales como los Cray y muchos computadores modernos, particularmente aquellos que usan unidades de procesamiento gráfico. La tercera clasificación, entonces tenemos el Multiple Instruction Single Data. Es un tipo de computador que explota el paralelismo a nivel de instrucciones. Estas máquinas tienen varias unidades de procesamiento, cada una de las cuales ejecuta un flujo de instrucciones diferentes sobre el mismo flujo de datos. Pocos ejemplos actuales de estas computadoras han existido, pero podemos encontrar ejemplos de aplicaciones como varios filtros de frecuencia operando sobre un único flujo de señal, varios algoritmos de criptografía intentando descifrar un mensaje codificado y sistemas donde se utiliza el paralelismo redundante y es importante la alta tolerancia a los fallos, como por ejemplo las naves espaciales. En este tipo de sistemas hay varios sistemas heterogéneos, cada uno ejecuta exactamente el mismo flujo de datos y todos tienen que llegar a la misma respuesta. La cuarta clasificación es Multiple Instruction, Multiple Data. Es un tipo de computador que explota paralelismo a nivel de instrucción y a nivel de datos. Es un computador que tiene varias unidades de procesamiento. Cada unidad de procesamiento ejecuta un flujo de instrucciones diferente y un flujo de instrucciones un flujo de datos diferente. Ejemplos de este tipo de máquinas, entonces tenemos los supercomputadores modernos, casi todos, yo diría que todos caen en esta misma clasificación, los clústeres de computadoras, los grids, y bueno, los PC multicore, en fin. Bien, ahora seguimos con la clasificación basada en el acceso a la memoria. Entonces tenemos dos tipos, distribuida y compartida. En la memoria, en el acceso a memoria compartida, entonces se realiza a través de un espacio de direcciones global. Los procesadores operan de una forma independiente cada uno, pero comparten pues, el mismo espacio de memoria. Los cambios realizados por cada uno de ellos son visibles por todos. Y aquí tenemos dos diferentes tipos.
el UMA y el NUMA. El UMA son representados por sistemas simétricos de multiprocesadores, tienen procesadores idénticos, la forma y el tiempo de acceso a la memoria es exactamente la misma. Bueno, esos son los NUMA, los UMA. Ahora, los NUMA son la unión de diferentes SMP, es decir, sistemas simétricos de multiprocesadores, conectados entre sí con un bus que normalmente es más lento que el bus que existe directo entre la CPU y la memoria. Esto hace que no todos los procesadores tengan igual acceso en tiempo a todas las memorias. Por ejemplo, si ese procesador accesa su memoria local, el tiempo va a ser completamente diferente a si él quiere acceder a la memoria de un sistema SMP externo. Las ventajas de este tipo de sistemas es que el espacio de direccionamiento global pues provee un fácil manejo de la memoria desde el punto de vista del programador. El intercambio de datos entre tareas es rápido y uniforme gracias a que la proximidad gracias a la proximidad entre la memoria y la CPU. Las desventajas es la falta de escalabilidad entre la memoria y la CPU y que es responsabilidad completa del programador realizar estructuras de sincronización que aseguren el correcto acceso a la memoria global. En la memoria distribuida, entonces el acceso a la memoria de otros procesadores es realizado a través de la red. Los procesadores tienen su propia memoria local, no hay un concepto global de direccionamiento de memoria. Todos los cambios que se han hecho sobre la memoria local de un procesador no son vistos por el resto, y para acceder a los datos de otro procesador, pues es tarea del programador completamente definir explícitamente cuándo llevar a cabo la comunicación y el intercambio de datos. En este tipo de sistemas, el tipo de red usada pues varía mucho. Las ventajas es que en este tipo de sistemas la memoria es escalable con el número de procesadores. Cada procesador puede acceder rápidamente a su memoria sin interferencia y sin la sobrecarga que produce el intento de mantener la coherencia de caché global, como sucede en los sistemas de memoria compartida. Otra ventaja es que estos sistemas pueden estar constituidos de componentes de bajo costo. Los inconvenientes es que el programador es responsable de muchos de los detalles asociados con el intercambio de datos entre los procesadores. Puede ser difícil mapear estructuras de datos existentes en memoria global a memoria distribuida, y el tiempo de acceso a la memoria no es uniforme, ya que el acceso a los datos remotos pues requiere más tiempo que el acceso a los datos locales. Y tenemos el sistema híbrido, que pues este tipo de arquitecturas es la que tienen las supercomputadoras de hoy en día. En este tipo de computadoras, la memoria compartida está representado por los computadores que internamente tienen los sistemas de memoria compartida, y la memoria distribuida está representada por la red para la comunicación y la transferencia de datos entre computadores. Es una tendencia actual. Sí, o sea, es una tendencia actual el prevalecimiento y el aumento de esta arquitectura en la computación de alto rendimiento. Las ventajas y desventajas, pues todo lo que es común a la memoria compartida y distribuida. El aumento de la escalabilidad es una ventaja importante, pero una de las desventajas es la mayor complejidad en la programación
de aplicaciones para este tipo de arquitecturas. Listo, entonces ahora vamos con la programación paralela. Ya acabamos nuestro módulo hardware, seguimos con la parte software. Vamos a ver las diferencias entre la computación secuencial y la computación paralela. El paradigma, la computación secuencial, pues es el paradigma que ha sido usado tradicionalmente, donde un problema es dividido en una secuencia de operaciones, hay solamente una sola central de proceso que ejecuta las instrucciones y cada instrucción es ejecutada una después de la otra. En la programación paralela hay varios procesadores que ejecutan las instrucciones. El problema es dividido en varios subproblemas y cada subproblema es ejecutado por un procesador diferente. Bueno, las aplicaciones en cálculo paralelo son muchísimas, podría gastarme horas y horas explicándoles o nombrándoles las aplicaciones. Entre las más importantes está el estudio del medio ambiente, la decodificación del genoma humano, los motores de búsqueda web cada vez más rápidos, procesamiento de imágenes médicas y diagnósticas, algunos que ya vimos como las aplicaciones en las Fuerzas Armadas, el arsenal nuclear, en fin. Los tipos de paralelización en software, entonces hay tres tipos. El primero de ellos es el paralelismo a nivel de instrucción. Este paralelismo, pues en este paralelismo las instrucciones de un programa pueden ser reordenadas y combinadas en grupos que son ejecutadas en paralelo sin cambiar el resultado del programa. Un ejemplo es, tenemos este extracto de código. Si este extracto de código se ejecuta de forma secuencial, supongamos que cada instrucción toma un ciclo de reloj, entonces la ejecución total tomará 3 ciclos de reloj. Si aplicamos el paralelismo a nivel de instrucción, las dos primeras instrucciones se pueden ejecutar de forma independiente, es decir, paralelamente, y la última, como depende de las dos primeras, sí tiene que ejecutarse después de la ejecución de estas dos. Entonces, al final de esta ejecución se tomarán 2 ciclos de reloj. En el paralelismo a nivel de datos, entonces, este consiste en subdividir el conjunto de datos de entrada de un programa de manera que a cada procesador le corresponda un subconjunto de datos. Cada procesador desarrolla una tarea que es su parte de datos. Entonces, tenemos un ejemplo que es el de multiplicar una constante en todos los elementos de un arreglo. En este caso, el arreglo es dividido en varios segmentos y cada tarea se va a encargar de desarrollar la operación en ese segmento de datos. Entonces, en este caso, si vemos la ejecución secuencial, va a tomar 4 veces que la ejecución si se aplica el paralelismo a nivel de datos. En el paralelismo a nivel de tareas, tenemos que diferentes operaciones son desarrolladas en los mismos o en diferentes datos. Cada procesador trabaja en su tarea, en su propia tarea y comunica con otras tareas para enviar y recibir datos. Bien, pasamos al modelo a los diferentes modelos de programación paralela. Entonces, los modelos de programación paralela existen como una abstracción por encima del hardware y las arquitecturas de memoria. Hay varios modelos de programación, entre los más usados memoria compartida, hilos, paso de mensajes, datos paralelos e híbrido. Para esta presentación nos vamos a concentrar en estos dos, hilos y paso de mensajes. Entonces, un hilo puede ser considerado como un subprograma en el programa principal. El programa principal inicialmente adquiere los recursos necesarios a la ejecución y luego de un poco de trabajo secuencial crea un cierto número de hilos. Los hilos comunican entre sí a través de memoria local, lo cual requiere estructuras de sincronización.
cada hilo dispone de datos locales, pero asimismo también puede compartir los recursos del programa principal. Este tipo de programación es comúnmente asociado a las arquitecturas de memoria compartida. Las implementaciones más conocidas son los threads POSIX y OpenMP. En el paso de mensajes, entonces el programa es dividido en varios procesos. Cada proceso ejecuta eventualmente partes diferentes del mismo programa. Todas las variables del programa son privadas y residen en la memoria global reservada a cada uno de los procesos. El intercambio de datos se realiza a través de mensajes, a través del paso de mensajes entre los procesos, y la transferencia necesita operaciones de cooperación entre procesos, es decir que, por ejemplo, una operación de envío necesita una operación de recepción correspondiente. Implementaciones, el estándar más conocido es MPI, que tiene pues varias implementaciones. Bien, ahora, bueno, la pregunta normalmente que uno se hace cuando tiene problemas, bueno, ¿y yo cómo voy a paralelizar? Lo primero que uno tiene que saber es que existen dos tipos de paralelizaciones, una que es automática y otra que es manual. Bien, entonces, en la mayoría de los casos el desarrollo de programas paralelos pues ha sido manual, es un proceso complejo que consume tiempo y propenso a errores. Desde hace varios años existen herramientas que ayudan al programador a hacer esta conversión de los programas seriales a paralelos. Una de las herramientas más usadas es el compilador con soporte paralelo o preprocesador, también se llama así. Bueno, aquí podemos tener dos tipos de paralelización, una automática, que es donde el compilador analiza el código y él solito descubre cuáles son las oportunidades de paralelización, y otra que es dirigida por el programador, donde realmente el programador tiene que en el código escribir unas directivas de compilación y explícitamente decirle al compilador cómo es que él quiere que paralelice el código. Bueno, una vez que ya sabemos cuáles son las herramientas que podemos usar para nuestra paralelización, entonces tenemos que tener en consideración algunas de los factores de diseño para nuestro programa paralelo. El primer paso, normalmente, y el más importante, es el entendimiento del problema. Ya sea que tengamos un código serial que debamos paralelizar o que sea una aplicación o un problema que tenemos y que tenemos que desarrollar completamente desde cero. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿puede ser este problema paralelizable? Bueno, pues para resolver esta pregunta tenemos que saber que hay inhibidores de paralelismo. Entonces, hay uno muy importante que es la dependencia de los datos. Les explico con un ejemplo que es más fácil. Entonces, un problema paralelizable que no tiene dependencia de datos es multiplicar cada elemento de un arreglo por 2. Ya vimos cómo se desarrolla la paralelización. Cuando vimos la paralelización a nivel de datos, sabemos que este problema es perfectamente paralelizable. Ahora, un problema no paralelizable es la serie de Fibonacci. ¿Por qué? Porque cuando se va a calcular la cifra o la iteración actual, esta depende de las dos iteraciones precedentes. Eso hace que haya una dependencia de datos y el programa no sea paralelizable. También debemos tener en cuenta que hay unos reductores de eficacia del paralelismo que son los cuellos de botella en la comunicación, que ya veremos más adelante.
Otro factor importante en el entendimiento del problema es la identificación de los hotspots o puntos calientes y los cuellos de botella, que son los puntos calientes de un programa. Es donde se realiza la mayor parte del cálculo. ¿Cómo encontrarlos en un programa? Pues existen afortunadamente herramientas de profiling y análisis de rendimiento que nos pueden ayudar, son súper útiles. Una de ellas es el gproof. Y tenemos que también tener en cuenta que la paralelización debe ser enfocada en estos puntos calientes. Los cuellos de botella son áreas de código donde son desproporcionadamente lentas en el código y hacen que el trabajo paralelo se detenga o se aplace. Cuando encontramos estos cuellos de botella y realmente son demasiado lentos, a veces lo que se necesita hacer es rediseñar completamente el algoritmo para acabar el problema de base. El segundo aspecto importante es, una vez ya tenemos entendido nuestro problema, es dividir el problema en varias partes del trabajo para ser distribuidos en múltiples tareas. El mejor particionamiento se da cuando hay un mínimo de entrada-salida y de comunicación entre tareas. La forma de particionamiento, bueno, hay dos formas de particionamiento, una de descomposición de dominio y otra de descomposición funcional. La descomposición de dominio es dividir los datos asociados al problema en subconjuntos y cada tarea trabaja en ese subconjunto de datos. Y la descomposición funcional, entonces aquí ya el foco es en el cálculo que se desarrolla, no en los datos manipulados. Entonces el problema es particionado de acuerdo al trabajo que deba ser hecho. Un ejemplo es el modelamiento de un ecosistema donde cada tarea se concentra en calcular la población de cada uno de los grupos y el estado actual de esa tarea depende el estado actual más bien de este grupo, la población, depende del crecimiento de las otras poblaciones. El tercer factor es la comunicación. Entonces, una vez tenemos dividido nuestro problema en diferentes tareas, tenemos que preguntarnos si estas tareas necesitan comunicación o no. Hay dos tipos que aparecen al resolver esta pregunta. Hay algunos problemas que no requieren casi o no requieren para nada comunicación entre las tareas. Estos tipos de problemas son llamados embarrassingly parallel problems. Un ejemplo de ellos es revertir el color en una imagen blanco y negro. Cada tarea puede ocuparse de un segmento de la imagen y desarrollar la operación de forma completamente independiente sin ningún tipo de comunicación. Y los problemas complejos donde sí ya se necesita mayor cantidad de comunicación. Entonces, por ejemplo, tenemos la simulación del calor sobre una placa a través del tiempo, donde el cálculo de un punto en la grilla necesita conocer las temperaturas calculadas por sus vecinos. Hay varios factores a considerar, uno de ellos en el diseño de la comunicación de nuestras tareas. Uno de ellos es el costo en tiempo y recursos, ya que la sincronización en la comunicación de las tareas se gasta tiempo, dado que las tareas se esperan unas a las otras. Hay también saturación de la banda ancha y ciclos de recurso de máquina que debían ser utilizados para el cálculo, pero que son empleados para el empaquetamiento de datos y el envío. Entonces esto puede reducir la eficiencia de nuestra aplicación paralela.
Ahora, otro punto muy importante a tener en cuenta es que el envío de pequeños paquetes causa el aumento de la latencia y la saturación de la banda ancha. A menudo es mucho más eficiente enviar muchos paquetes pequeños en un solo grande y de esta forma se contribuye al manejo eficiente de la banda ancha. La eficiencia de las comunicaciones varía mucho de la aplicación y de las decisiones que haya tomado el programador. Una de ellas, por ejemplo, es escoger el modelo de programación adecuado, teniendo en cuenta los recursos de los cuales dispone. Entonces, por ejemplo, si la arquitectura si la arquitectura sobre la cual está desarrollando es una arquitectura de memoria distribuida, pues obviamente será mucho más óptimo utilizar un modelo de programación basado en paso de mensajes que en uno de memoria compartida. ¿Qué tipo de comunicación se necesita? ¿Es asincrónica o sincrónica? Normalmente la comunicación asincrónica mejora mucho el rendimiento de las aplicaciones paralelas. Y el tipo y el número de redes. Otro factor importante es el alcance de las comunicaciones. Aquí hay dos tipos de alcance, uno punto a punto, donde involucra dos tareas, una emisora y otra receptora, y la colectiva, que involucra el intercambio entre dos o más tareas que pertenecen a un mismo grupo. La sincronización es un factor muy importante a tener en cuenta. En el manejo de la sincronización, entonces, tenemos varios recursos que podemos usar. La barrera, por ejemplo, que usualmente involucra todas las tareas que hacen parte del grupo. Cada una desarrolla su parte del cálculo, y cuando la última termina, en este punto todas las tareas son sincronizadas. Los candados y los semáforos, que pueden involucrar una parte de las tareas y se usan para serializar el acceso de los datos o para serializar algunos segmentos de código. Y las operaciones sincrónicas donde es necesaria la coordinación con las otras tareas que participan en la comunicación. Entonces, por ejemplo, si una tarea quiere enviar datos a una tarea B, es importante que ella reciba el acknowledge, que significa que la tarea B o la tarea destino está de acuerdo con el envío de los datos. El balanceo de carga, entonces, consiste en la distribución en partes iguales de la cantidad de trabajo entre todas las tareas, de forma que se mantengan ocupadas la mayor parte del tiempo. Esta también puede ser una forma de la reducción de la inactividad de las tareas. Es muy importante para la programación paralela por razones de rendimiento, ya que, por ejemplo, si uno utiliza la barrera como un recurso de sincronización, entonces la tarea más lenta es la que definirá el rendimiento de nuestra aplicación. ¿Cómo llevar a cabo el balanceo de carga? Pues hay dos formas. Una, que pues ya la hemos visto, es la igual repartición de datos entre cada tarea. Esto es muy útil para operaciones que desarrollan tareas similares en la totalidad de los datos. Ejemplos ya hemos visto sobre arreglos, matrices, pero hay ocasiones en las que la distribución igual de los datos entre todas las tareas no es suficiente. Entonces, a veces se recurre a esquemas como el scheduler o el pool de tareas, donde la repartición del trabajo se hace de forma dinámica a medida que las tareas se vayan desocupando. O el último recurso, pues, es el desarrollo de algoritmos que dinámicamente detecten y manejen el balanceo de trabajo entre las tareas. ¿Sí? Okay. Bueno, tenemos la granularidad, que es otro factor a considerar en el diseño de las aplicaciones paralelas.
La granularidad es la relación que existe entre el tiempo de cálculo y la comunicación. Normalmente los periodos de cálculo son típicamente separados por periodos de comunicación. Hay granularidad fina, es decir, que pequeñas cantidades de cálculos son realizadas entre las comunicaciones. Esto facilita el balanceo de las cargas y el problema es que como hay tanta comunicación, entonces hay una sobrecarga debido a esto. Dificulta la mejora del rendimiento porque pues, el rendimiento depende más que todo de la comunicación, no del cálculo. Si la granularidad es fina, es posible que el tiempo requerido para la comunicación y la sincronización de las tareas sea mayor que el tiempo de cálculo. La granularidad es gruesa, entonces gran cantidad de cálculo es hecho entre las comunicaciones. Esto facilita el rendimiento y dificulta la eficiencia del balanceo de cargas. Bien, en los límites y costos de la computación paralela vamos a analizar 4 aspectos rápidamente. El primero es la complejidad. Claro, los programas paralelos son efectivamente más complejos que los programas seriales, evidentemente porque hay varias tareas que se están ejecutando y hay una comunicación entre ellas que requiere sincronización, requieren estructuras de sincronización. Los costos de la complejidad son vistos en todas las fases del desarrollo, desde el diseño, escritura hasta el mantenimiento. Y es importante tener en cuenta que las buenas prácticas de desarrollo de software pueden ayudar a minimizar la complejidad de una aplicación paralela. La escalabilidad en un sistema paralelo es la medida de la capacidad de un sistema paralelo para incrementar el rendimiento a medida que se incrementan las unidades de procesamiento. Añadir más procesadores no es la respuesta completa. Generalmente la escalabilidad es una mezcla de factores, entre ellos factores software y factores hardware. Por ejemplo, hay algunos detalles que pueden disminuir la escalabilidad en software. Hay algunos algoritmos que tienen límites de escalabilidad y aunque se les incremente el número de recursos, no pasa nada, el rendimiento sigue exactamente igual. Otro factor a nivel de software es el uso de ciertas librerías y subsistemas externos que pueden limitar la escalabilidad de nuestro programa. En factores hardware, pues la avalancha anda entre la memoria y la CPU, la avalancha anda de una red en la que estemos utilizando, la cantidad de memoria en las máquinas y la frecuencia de los procesadores. La portabilidad ha mejorado muchísimo en los últimos años debido a que han surgido muchos estándares en la programación paralela, pero aún así, aún con los estándares, hay muchas diferencias en las implementaciones de estos estándares que a veces requieren la modificación o grandes modificaciones en nuestro programa. Los sistemas operativos causan también muchos problemas de portabilidad y las arquitecturas hardware en sistemas paralelos son muy diversas, lo cual afecta la portabilidad. Los requerimientos en recursos, sí, efectivamente, una aplicación paralela requiere muchos más recursos, pero pues la programación paralela, el objetivo es disminuir el tiempo de la ejecución, entonces pues hay que hacer, digamos, el sacrificio. Por ejemplo, un programa que toma 8 horas en ejecutarse serialmente, en una sola CPU puede tomar, en el mejor de los casos, 1 hora en ejecutarse en 8 CPUs. Los programas paralelos requieren más memoria que los seriales debido a la replicación de datos y a la sobrecarga usada por las librerías externas que estemos usando. A una sobrecarga dividen las comunicaciones, sí, ya la vimos. El rendimiento de algunos programas rápidos puede empeorar debido
quizá a la configuración del ambiente paralelo, la creación de las tareas, la comunicación, en fin. Entonces, no necesariamente la mejora en tiempo de ejecución de un programa es la paralelización, no siempre. ¿Tendré tiempo? Bueno, saltemos a las conclusiones, pues. Bien, entonces las conclusiones es que la computación paralela permite la mejora en el rendimiento de las aplicaciones a través de la distribución del trabajo, requiere mayor cantidad de recursos, permite la ejecución de problemas grandes que requieren gran cantidad de recursos y que no pueden ser nunca ejecutados de forma secuencial, tomarían años quizá o siglos. En esto me refiero a, digamos, simulaciones a ciertas simulaciones, sobre todo en el campo científico, por ejemplo, la simulación de la creación de las supernovas, o son ejemplos de cálculo en los que si fuera ejecutado sobre un computador serial, o sea, no creo ni siquiera que fuera posible ejecutarse sobre un computador serial debido a que necesita gran cantidad de memoria, grandes recursos en cálculo, muchos procesadores, grillas de procesadores, y a veces aún con grillas de procesadores pueden demorar días o semanas. Entonces en un procesador serial, en un computador serial sería imposible. En todas las fases de desarrollo de una aplicación se ve la mayor complejidad de una aplicación paralela con respecto a las seriales, pero bueno, hoy en día existe una diversidad de herramientas que facilitan la paralelización de una aplicación, sea existente o para desarrollar desde cero. Normalmente, si una aplicación quiere desarrollarse sobre la interfaz de paso de mensajes, es decir, sobre arquitecturas distribuidas, tiene que comenzar a realizarse desde cero. Una aplicación existente tiene que ser completamente reescrita, mientras que OpenMP, por ejemplo, ofrece una forma fácil de paralelizar un código que existe serialmente y pues que está ejecutándose sobre una arquitectura de memoria compartida. Entonces, MPI, memoria distribuida, OpenMP, memoria compartida. Voilà. Bueno, preguntas. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Justo saltaste la diapositiva en la que aparecían herramientas con las que uno puede analizar el código para ver qué tan escalable es. Sí, pero es que sí. Bueno, hay varias herramientas, algunas métricas. Yo voy a explicar sobre todo la ley de Amdahl, que es usada para saber si un programa vale la pena paralelizarlo. Explicarla sería, pero yo los invito a que echen un vistazo, son herramientas bien interesantes. Bueno, cuando uno tiene una aplicación serial, si realmente uno está bloqueado, son herramientas muy importantes. Yo he usado mucho la ley de Amdahl y es bastante, o sea, le ayuda a uno incluso a calcular el porcentaje de tiempo cada vez que uno añade más procesadores a la aplicación, y es bien interesante. Realmente yo he usado mucho estas, las demás no las he usado, pero la ley de Amdahl la he usado y es muy útil. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo sí voy a aprovechar a hacer una pregunta. Yo he escuchado que claramente las GPUs, por tener mayor cantidad de núcleos, pueden procesar mucho más rápido, pero no han reemplazado a las CPUs todavía porque están centradas en procesos en donde se paralelizan los datos más no las instrucciones, ¿cierto? Entonces, imágenes 100%.
¿Es posible y para cuándo sería, según las predicciones de todo lo que tú has estudiado, de los computadores y los teléfonos sin CPUs, solamente con GPUs? Wow. Es una pregunta un poco complicada. Las GPUs, no, es una pregunta que no te sabría responder sinceramente. Es que el año pasado, en el Colombia 3.0 del año pasado, había una charla de un señor de NVIDIA, Sí. de las tarjetas gráficas NVIDIA, que estaba pues muy emocionado contando sobre el asunto, diciendo que aproximadamente en unos 6-7 años ellos habrían logrado la manera de encontrar paralizar instrucciones también en las GPUs. Quería saber tu opinión. Pues en CPU sí, pero eso, o sea, en CPU se paralizan instrucciones, sí, pero no. ¿Y en las entiendo. GPUs? En las GPUs no, Esa era la pregunta. sí. O sea, ¿se puede llegar a pensar que las GPUs puedan paralizar Lo que pasa es instrucciones que, también? o sea, las GPUs no pueden llegar a suplantar las CPUs, por lo menos por ahora. Las GPUs, o sea, cuando tú necesitas realmente hacer cálculo que requiere operaciones muy complejas, si tú usas solo CPUs y se usas aparte solo GPUs, vas a ver que en CPUs tienes todavía un mayor rendimiento. O sea, las GPUs son utilizadas para usar operaciones en estructuras de datos, pero operaciones mucho más ligeras, menos complejas que lo que desarrolla una CPU, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a desarrollar ya cálculo muy complejo en GPU, o sea, tú no puedes completamente reemplazar las CPUs por las GPUs. Por eso es que las máquinas de hoy en día utilizan CPUs y GPUs para el cálculo no tan complejo y para el cálculo complejo. Y ya, digamos, es al programador de ver cuál es el recurso que más le conviene. Pero generalmente en cómputo de alto rendimiento, las GPUs no pueden todavía reemplazar las GPUs. Las CPUs, perdón. Las GPUs no pueden reemplazar las CPUs. Muchas gracias, Luz Ángela. Bueno. Un aplauso, por favor, para ella. Bueno, y a continuación recibimos a Pedro Olaya con su taller de uso de Big Data y Analytics para startups y para pymes. Entonces los invitamos a quedarse con nosotros. En más o menos unos 5 minutos o 3 minutos estamos acá cuadrando la presentación.